sobre lo que se le opone, y al luchar contra lo que se le opone, no solo intenta modificarlo, sino que se modifica. Y esta es la relación dialéctica. No hay un trabajo del actor sobre sí mismo y se trata de 7 hilas que están trabajando aisladamente. El actor, en el teatro al que yo me estoy refiriendo, no es una isla, sino por el contrario, crea los vínculos, crea la estructura con los otros, se extrovierte, le da existencia a lo que no tiene existencia. ¿Entienden? Es decir, ese sentir del teatro comercial, yo me acuerdo, yo fui actor también durante mi juventud y alguna vez fui actor de compañías comerciales y me acuerdo en una obra, en determinado momento yo lo toqué al actor, cuando terminó la obra me dijo: Serrano, usted haga lo suyo, yo hago lo mío. Es decir, lo mío es acá y lo de él es, y nos conectamos por el texto. Y sí, cuando a estas alturas de mi vida, yo creo que es al revés, que la gran actuación consiste en hacer lo que no se dice, todo lo que no es lenguaje, lo que es vínculo, lo que es deseo, lo que es acción reprimida, lo que es conducta, lo que es cuerpo, es decir, extroverterse, amenaza. Y que esta energía que yo vierto sobre ella, a ella le funciona como estímulo y su respuesta a mí me funciona como estímulo y en consecuencia tenemos dos estímulos que nos generan una conducta que a partir de ese momento ya tiene causa. Por lo tanto, lo central en la actuación no es recibir, no es concéntrese y perciba, como tanto ejercicio al pedo de mi vida, sino es actúe y modifique, porque usted al actuar y al modificar está creando el vínculo que lo obliga al otro a responder y el otro está obligándolo a usted a responder y en consecuencia se crea el vínculo. ¿Desde el dónde? Desde el cero. Son las 7:15, che. Vamos a empezar. Porque hay algunos que creen que hay que facilitar la experiencia y he visto alumnos que antes de hacer una escena van y corren una vuelta a la manzana para llegar. Y alumnos que entre bambalinas le dicen: pegame una cachetada así. Es decir, ponen afuera la causa de su actuación. Él va a actuar si el otro lo golpea. Entonces yo tenía que poner Romeo por el que le pegó la cachetada. Porque no es Romeo el que está haciendo algo para ser Romeo, sino es que a causa que le pegaron la cachetada. No. El actor es actor, no es padecedor, no es sufridor, no es sentidor, no es hablador, es actor. ¿Ah? Entonces, esta es otra de las características: extrovertido y actor. Desde el cuerpo, todos sabemos lo que es el cuerpo, ¿no? Todos sabemos. Pero, ¿cómo es el cuerpo de los adolescentes que cruzan el umbral de una escuela de teatro? ¿Cómo es ese cuerpo? Domesticado durante 17 años, ¿en qué sentido? ¿Es el cuerpo más apto para el juego? Entonces, ¿se puede recuperar la infancia? ¿Cómo se hace para retroceder en el tiempo? Yo tuve la suerte
asistir al crecimiento de la única hija que tengo, siendo ya grande. Yo era un tipo grande y ya estudiaba, ya había escrito los libros, y pude ver lo que significó educar a mi hija Manuela en su relación de su cuerpo con el mundo y con el lenguaje. Esto es muy importante. Manuela, cuando tenía 6 meses, tenía ganas de hacer caca y hacía, y no preguntaba dónde estábamos, si estábamos de visita, si estábamos en la catedral. Ella escuchaba su propio cuerpo, tenía ganas de hacer caca y hacía caca, y se terminó. Tenía hambre, igual lloraba porque tenía hambre. Es decir, tenía una sensibilidad muy clara acerca de las pulsiones, de las necesidades de su propio cuerpo. Pero aquí, que a fuerza de educación, al año y medio tuvimos un gran triunfo, el control de esfínteres. Es decir, Manuela tenía la misma gana de hacer caca, pero decía, papi, papi, caca, caca, caca. Sabía que quería hacer caca, pero que no se podía hacer caca en cualquier lado. No se podía tocar la teta de la niñera como lo hacía en una época que le gustaba la teta, tocaba Manuela. No se podía tocar la coche. Manuela. Y a los 17 años el cuerpo es un transportador de cerebro y de lenguaje. Sí. Y esos son los alumnos, pero no porque esté mal, porque de otra manera nos comeríamos uno a otro, por supuesto. No estoy criticando, pero ese es el punto de partida que nosotros tenemos para que a partir de ese cuerpo sepamos qué es lo que hay que hacer con ese cuerpo. Porque a ese cuerpo no se puede hacer olvidar todo lo que aprendió. Pero quizás sí lo que se pueda hacer es volverle a retomar el gusto por el juego y una conciencia del cuerpo que es distinta a la conciencia que tiene. Miren, la naturaleza nos puso esto, esto encima de esto y esto encima de esto. Y en el teatro los personajes, cuando esto está acá y cuando esto está acá y cuando esto está acá, porque si no, no hay drama, no hay teatro, no hay ninguna obra de teatro que se llame Juan Pérez al que no le pasa nada. Siempre he dicho 8 horas en la vida de Serrano, los invito. Entonces ustedes llegan al Teatro del Artefacto, hay una cama puesta, yo llego, saludo, me pongo un pijama, me acuesto, apago las luces, 8 horas después suena el despertador, me despierto, saludo. ¿Qué opinan de ese espectáculo? ¿Son 8 horas en la vida de Serrano o no? Pero no son 8 horas dramáticas, porque el teatro no capta cualquier momento de la vida, capta los momentos de cambio, de conflicto. No existe teatro sin conflicto. Entonces, a esos cuerpos tenemos que idear, y esto es todo una tarea pedagógica de las materias que nos ayudan, preparar ese cuerpo para que vuelva a tener el gusto por el juego y la conciencia de que el cuerpo, ninguno de nosotros en este momento está teniendo conciencia de su propio cuerpo, porque estamos en situaciones socialmente admitidas, estamos sentados, mi cuerpo no me pesa. Pero si yo le digo a una de ustedes, mira, ponete aquí, poné la cabeza en el suelo y con el culo para arriba, vas a ver cómo en esa situación vas a sentir la presencia del cuerpo. Es decir, el cuerpo empieza a aparecer o cuando se enferma, o cuando duele, o cuando está en una postura, y en consecuencia el teatro es cómo sacarlo de esa lógica de la quietud al cuerpo, que ya no es con el eje aquí, sino con el eje aquí. Y entonces una primera tarea
es la de meter a esos sujetos en una actitud más lúdica y en una actitud distinta con su propio cuerpo, tan solo en el momento en que hagan teatro. Porque si llegan a hacer esto cuando van a tomar el subte, los meten en cana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Entonces, todo esto son problemas que la gente que enseña teatro tiene que plantearse. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué actor quiero formar? ¿Qué lugar va a tener? ¿Qué cuerpo quiero tener yo? ¿Cuál es el lugar del lenguaje? Ustedes se dan cuenta de que el lenguaje nos permite a nosotros un contacto que hace que el resto de nuestro cuerpo esté vacío. Suponiendo, disculpen, cuento chistes que son viejos pero que son muy didácticos. Suponiendo que yo me interesara en la compañera aquí por razones extra artísticas, yo no puedo decirle, che, tenés ganas de, porque me va a pegar una cachetada. Pero en cambio, si me acerco y le digo, ¿usted tiene interés en que hablemos de estructura dramática? ¿Cafecito? Es decir, ese texto no descubre lo que yo quiero, lo encubre. Y esta es la función del texto en el 90% de las situaciones dramáticas. Por lo tanto, partir del análisis de texto es partir del análisis del encubrimiento y no del verdadero motivo y del verdadero sentido y del uso del cuerpo y de los verdaderos conflictos que son subyacentes. Porque en el fondo, esta metodología que yo les pido que no llamen más método de las acciones físicas, se llama método del análisis activo. Quieren saber qué es lo que pasa en una escena, analícenlo con los métodos específicos de la actuación, que son poner el cuerpo en una situación homóloga y encontrar qué es lo que pasa ahí adentro. No hablar sobre una situación. La distancia que hay entre el hablar y el hacer es sideral. No, ingeniero Macri. Entre lo que uno dice y lo que uno hace hay abismos existenciales. Es tan fácil decir una cosa y es tan difícil poner el cuerpo que una de mis consignas fundamentales en los últimos tiempos es: póngale el cuerpo a una idea, una pareja, una hija, una obra, y ahí sí, no me venga a explicar, ponga el cuerpo, porque no hay respuesta a esto. En cambio de esto, me olvidé, quise decir, esto es vientito que se borra, esto no se borra. Por lo tanto, esto es fundamental para entender la metodología de la actuación, que existen dos territorios, así como uno era el poético y el otro era el técnico, existen dos territorios que tampoco son tan iguales, sino más bien inconciliables, que son el territorio de lo que se dice y el territorio de lo que se hace o de lo que se quiere hacer y no se puede. Y las verdaderas tareas para el actor son tareas para el cuerpo, porque lo que tiene que decir ya lo escribió el dramaturgo. Lo que tiene que hacer el actor es justamente lo que no está dicho, el sujeto de esos textos. Y el sujeto comprendido no en una forma exterior y pasiva, sino activa. Entonces, el teatro que nosotros estamos proponiendo es un teatro
en donde el cuerpo es el eje de la actuación, el deseo, el quiero animal, aunque parezca la mentira, pero esto es lo difícil de poner en la escena. Entender lo intelectual, la idea, la teoría que sostiene el personaje, eso es lo sencillo, porque este es un trabajo intelectual. Lo difícil es ponerle el cuerpo al jardín de los Montescos para eludir los guardias y bancarse que Julieta salga medio en bola al balcón. ¿Qué instrucciones le damos a este cuerpo? Porque el texto ya está escrito. ¿Se entiende? Esa es la verdadera tarea. Y entonces, como ustedes ven, he ido describiendo una serie inconexa y confusísima de niveles, de datos, textos, cuerpos, escenarios, situaciones dadas, etc., que necesitan tener una cierta relación entre sí. Y aquí es donde aparece el concepto de estructura. Es decir, el actor lo que tiene que hacer es estructurar los distintos elementos inconexos. Por aquí el texto, por allá el otro personaje, por acá yo, por aquí el entorno. Él tiene que estructurar. ¿Y qué quiere decir estructurar? Esto es importante. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de estructura y el concepto de amontonamiento? Si yo agarro un mazo de naipe y los tiro así, esas cartas que están ahí abajo son un amontonamiento sin que entre las distintas cartas haya ciertas relaciones necesarias entre ellos. En cambio, si yo construyo un castillo de cartas, pongo esta carta aquí para que esta esté así, es necesario que esta otra esté así. Es decir, tienen relaciones de necesidad. Para que este esté aquí, es necesario que esta otra carta esté aquí. Y en consecuencia, el actor lo que tiene que hacer es encontrar las relaciones de necesidad entre los distintos elementos. No ponerlos uno junto al otro. Y en consecuencia, ahí empieza la formulación de la estructura, que yo no sé si vale la pena que yo me detenga a recordarle lo que seguramente el capítulo más leído por ustedes no tiene demasiado boleto. Es decir, pero sí, ¿cómo proceder? Porque ¿cuál es el único elemento vivo en toda la estructura? El actor. Entonces, el único que puede estructurar eso es el único vivo, el único que puede hacer cosas, que puede vincular esto con esto. Y en consecuencia, la conducta del actor se convierte no en una serie de instrucciones de poner cara, movete para allá y pensá en, sino luchar en contra de, porque al luchar en contra de se establecen vínculos de necesidad. El otro tendrá que resistirse dentro de determinadas condiciones dadas. Y entonces cada uno de estos elementos comienza a ser operativo con respecto a la conducta del actor. Dado que a la pieza de al lado se está muriendo la abuelita, yo voy a seguir que se está muriendo la abuelita. No, es decir, no tengo que poner una abuela que se esté muriendo. Tengo que hacer como hacen los chicos.
dale que se está muriendo la abuelita y ya basta. ¿Para qué memoria sensorial? Pero por supuesto, señores, lo que importa no es tanto, déjenme que diga, la memoria sensorial funciona porque funciona también en la realidad. Yo me acosté muchísimas veces con Sofía Loren, pero utilizando el método de la memoria sensorial. Y funcionaba. Es decir, algo que uno no puede hacer a voluntad, ahí se ponía así. O sea que ese método, si me dejan encerrarme en el baño o en mi dormitorio solo, funciona. El tema es cómo lo hago en el escenario, en donde la interacción con el otro es lo importante. ¿Entienden? El defecto que tiene el método de la memoria emocional es que te exige el aislamiento y la introversión, es decir, el abandono de lo que tenés que construir, que es la situación dramática, justamente. Esta es la contradicción intrínseca. Por eso en el cine, en donde el problema es construir un personaje y no una situación, ahí sí funciona. En cambio, en el teatro, en donde vos tenés que construir la situación, no funciona. Entonces,